Hola chicos, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con las clases que teníamos de economía. Habíamos estado viendo y seguimos viendo el tema 9. En los vídeos anteriores os he colgado todos los contenidos relativos al sector público y al equilibrio presupuestario. Veíamos cómo está organizada la administración, por qué nos cobran impuestos, veamos la diferencia entre centralizar y descentralizar, que esto siempre es algo pues que actúa en sentido contrario uno del otro, ¿no? Son las dos caras o la cara y la cruz de una misma moneda. Cuando tenemos problemas de poder centralizamos, cuando las cosas están controladas y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y es responsable con su trabajo, lo que hacemos es de alguna forma descentralizar. Es un poco como tenemos ahora la tarea y cómo estamos organizados en esta modalidad online o a distancia, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que tenemos es un poco como la tarea descentralizada. Cada uno se hace responsable de lo que tiene que hacer y me lo mandáis. Si estuviéramos centralizados, pues bueno, pues estaríamos en clase, estaría supervisando, estaría mirando si trabajáis o no trabajáis, pero ahora ese trabajo como no lo puedo ver, como no lo puedo supervisar, pues yo considero que cada uno está haciendo lo que quiere o lo que puede, dadas las circunstancias tan excepcionales en las que estamos. Estuvimos viendo también cómo se gestiona el gasto público, quién hace qué, la diferencia entre deuda pública y déficit público. El déficit ya sabéis, cuando los ingresos están por debajo de los gastos y la deuda es cuando pedimos dinero para financiar ese déficit público. Y por otro lado, seguimos avanzando con el tema y estuvimos viendo qué se hace como dinero, quién hace qué y qué se hace con ese dinero que recaudamos. Ya tenéis una página donde podéis consultar dónde van vuestros impuestos, qué es lo que se hace con ese dinero de los impuestos. Ya que tenéis un gráfico, es un poco antiguo, pero la verdad que la fotografía que se hizo en su momento, creo que es un gráfico del 2016 o 2017, no ha cambiado mucho con respecto al día de hoy. Quizá haya subido un poco la protección social, quizá haya bajado un poco todo lo que tiene que ver los gastos con sanidad y educación, pero vamos, no ha cambiado mucho. Y luego estuvimos viendo también cuál es el gasto público por alumno en educación. Nos explicaba que este gasto público por educación está en función del número de alumnos que tenemos ahora mismo en el sistema, que será cercano a los 10 millones, y que lo que aporta cada persona por educación se reparte entre la población activa. Estaremos hablando por unos 30 y bueno, no, la población activa no. En realidad estamos hablando de la población ocupada. Estamos hablando por de unos 28 millones aproximadamente, unos 25, 26, 27 millones aproximadamente. Aunque bueno, ahora con el tema del coronavirus seguramente este dato de población ocupada, no de población activa, sino de población ocupada, bajará. También estuvimos viendo de estos ingresos de los gastos públicos, la parte de ingresos públicos, dónde se recauda el dinero, la parte de cotizaciones sociales, la parte de tributos, la parte de otros ingresos, es decir, dónde obtiene el dinero el Estado para financiar los bienes públicos que se ofrecen a la sociedad. Estuvimos viendo la finalidad de los bienes públicos, bueno, simplemente entender que los bienes públicos financian los servicios públicos, redistribuyen la red de la riqueza, se lo quitamos al que más tiene para dárselo al que menos tiene. Y por último, lo que hacíamos era tratar de eliminar aquellas externalidades que consideramos negativas, ¿no? Por ejemplo, ponemos impuestos al tabaco, ponemos impuestos al alcohol, incluso ponemos determinados impuestos ecológicos a aquellas empresas que están contaminando o que están ofreciendo una externalidad del tipo negativo, del tipo que sea. Una externalidad es algo que no estudiamos en este curso, pero sí es algo que estudiaréis en primero de bachillerato si cogéis la asignatura de economía. Es todo aquello que se produce como consecuencia de mi actuación sobre otra persona sin que esté haciendo nada. Es decir, incluso a lo mejor sin que ni siquiera me conozca. Ejemplos de externalidades es cuando una persona desarrolla un invento o desarrolla una patente o, por ejemplo, cuando desarrolla un medicamento que viene como anillo al dedo y el Estado lo que hace es que protege a esa persona con esa patente para que esa vacuna se la pueda dar al resto de la sociedad, ¿no? Protegemos que la gente investigue y por otro lado esa externalidad positiva que se produce en los demás sin que yo haya hecho nada. Simplemente pues he pagado mis impuestos, el Estado le protege y se genera esa externalidad positiva para que nos puedan ofrecer ese bien público. O el caso de una externalidad negativa, cuando consideramos que el tabaco es perjudicial,
por un lado, por los que molesta, por decirlo de alguna forma, a los que están alrededor, o simplemente por el gasto sanitario que se produce o que tiene asociado pues todas aquellas enfermedades, personas que fumando terminan desarrollando pues una enfermedad. Entonces esa externalidad negativa, de alguna forma, el Estado trata de evitarla poniendo impuestos. Aquí simplemente os pongo que todas estas mejoras que tenéis aquí son recortes de prensa, unos más antiguos, otros más recientes. Lo que trato de explicaros es que si queremos vivir mejor, si queremos tener más bienes públicos financiados por el Estado, pues tendremos que pagar más impuestos. Y si no queremos tener dichos bienes públicos porque no nos fiamos de la gestión que realice el Estado, pues pagaríamos menos impuestos. Claro, todo esto no lo decidimos nosotros, lo deciden nuestros partidos políticos, lo decide lo que nosotros votamos. Por eso es importante leer los programas de los partidos políticos, ver en qué medidas van a llevar a cabo, ver en qué están trabajando. Es decir, es importante no entender de política, pero sí entender de lo que están hablando y lo que van a hacer cuando lleguen al poder y si realmente nos representan o no nos representan. ¿Qué más cosas os he contado ya de este tema? Pues también hemos hablado del principio de justicia, de capacidad económica, de progresividad, es decir, no pagan impuestos todos, sí, pero ¿qué todos? Los que tienen dinero. El que no tiene dinero no puede pagar impuestos, está claro, ¿no? Por tanto, no solamente hay un principio de justicia, todos pagáis impuestos, sino que también hay un principio de capacidad económica, todos pagáis impuestos, pero claro, todos aquellos que tengan dinero, porque si no tienes dinero, ya explicarás que vas a pagar. ¿Te lo pago en carnes? Pues no, o tienes o no puedes pagar. Y luego, por último, tenéis el principio de progresividad. El principio de progresividad significa que quien más tiene, más paga. ¿Veis? Capacidad económica es si tengo o no tengo. Y progresividad es quien más tiene, más paga. Y dentro del principio de progresividad tenemos los impuestos, que pueden ser regresivos, proporcionales y progresivos. Y sí que es cierto que en esa progresividad se puede confundir con la idea de proporcionalidad. ¿Vale? La proporcionalidad es que me cobran un porcentaje fijo. Independientemente de lo que yo gane, me cobran un porcentaje fijo, un 20%, un 25%. Claro, entonces más de uno y más de dos me dirá, sí, sí, pero es un porcentaje donde cuanto más ganas, más pagas. Sí, pero siempre lo mismo, es una cuantía fija, ¿vale? Porque a la cuantía fija me refiero al porcentaje que se aplica sobre ese dinero que estoy ganando. Que no es lo mismo el impuesto progresivo, que algunos de vosotros ya habéis hecho la práctica o la vais a hacer o estáis empezando a hacerla. Tenéis un vídeo, ahora otra vez lo voy a refrescar, simplemente pues para que, como digo en clase, capital de yeso, para que más o menos vaya quedando claro cómo se calcula ese impuesto progresivo. Aquí lo que sucede es que a medida que yo voy ganando más dinero, a medida que yo voy pasando los determinados tramos que establece el Estado, que establece mi gobierno, que luego encima establece de alguna forma unos tramos generales, ¿no? Y luego cada comunidad autónoma tiene competencia para decidir si cobro más o cobro menos, ¿vale? Si subo ese porcentaje o bajo ese porcentaje. No lo sé a ciencia cierta, lo tendría que mirar, pero estoy convencido que luego ese porcentaje está en función de unos tramos, de unos intervalos. Es decir, existe una norma que fija unos mínimos y luego posteriormente las comunidades se ajustan a esos mínimos y ven, según su población, lo que les interesa más, si cobrar más o cobrar menos. Mirad, dentro del impuesto progresivo, dentro de lo que es el IRPF, cuando vosotros tenéis que calcular, ¿cómo se llama esto? Cuando vosotros tenéis que calcular esa proporcionalidad, aquí tenéis un dato, tenéis un valor, tenéis estos 70.000 euros, ¿lo veis? Esto es lo que gana una persona. Estos 70.000 euros, lo que vamos a hacer, por decirlo de alguna forma, es sustituirlos, ¿dónde? Pues ¿dónde está el intervalo entre que reúne a 70.000? Pues está aquí, está entre 60.000 y 130.000, ¿vale? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a coger estos 70.000 y los voy a poner aquí donde están los 130.000. Y voy a empezar a calcular los intervalos, que es lo que tenéis aquí. Los primeros 12.450, pues en esos primeros 12.450, ¿vale? Estos que tenéis aquí, hasta el 0, es decir, todo esto que tenéis aquí, pagaría el 19%, 2.365 euros. Todas las personas en ese primer tramo, hasta 12.450, todos pagamos lo mismo. Es decir, es justo, ¿no? Sería injusto que otros pagasen más cuando ganan lo mismo que yo. Pues entonces en ese tramo todos pagan lo mismo. ¿Qué sucede en el siguiente tramo? Pues en el siguiente tramo, el que va entre los 20.200 y los 12.450,
es para todas aquellas personas que ganan 19.800 euros, 19.500, 20.199, 12.451. Claro, tenemos que hacerlo justo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El primer tramo ya está calculado. ¿Qué hago en este segundo tramo? Que es lo que faltaría aquí, pero es que si no ponía demasiada información en la diapositiva. Pues en este segundo tramo, que es este que tenéis aquí abajo, lo que hacemos es 20.200 menos 12.450, ¿vale? Que es esto que tenéis aquí, 20.200 menos 12.450. Y multiplicáis por el 24%. Es decir, por ejemplo, una persona que gana 20.200 euros tendría que pagar 1.860 por este segundo tramo más 2.365 por el primer tramo. Llegamos al tercer tramo. Recordad que lo estamos haciendo para una persona que gana 70.000 euros. Es decir, es un número que tendríamos que meter aquí, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es decir, aquí lo que tendríamos que hacer es poner 70.000 euros. 70.000. Esto es una maravilla. 70.000 euros, ¿vale? 70.000 euros. En lugar de 130.000, 70.000. 70.000 menos 60.000 es esto que tenéis aquí. 70.000 menos 60.000 serían 10.000 al 45%, 4.500, ¿vale? Y luego los demás tramos, lo que tenéis aquí. 60.000 menos 35.200, pues 60.000 menos 35.200. Vamos a hacer una cosa para que lo veáis. También hay una práctica donde lo explico, ¿eh? Aquí simplemente lo que estamos haciendo es repasar. Serían 60.000. Uy, no me sale la calculadora. A ver, que me salgo de la presentación. Aquí está, por fin apareció la calculadora. Pues tenemos 60.000 menos 35.200, ¿vale? Serían 24.800. Esos 24.800, esto de aquí, ¿vale? Estoy calculando este tercer tramo, 60.000 menos 35.200. 24.800 multiplicaríamos por el 37%. 9.176 euros. Estos que tenéis aquí. Tenéis que hacerlo exactamente igual para el resto de tramos. 12.450 menos 0 por el 19%, 2.365. 20.200 menos 12.450 por el 24%, 1.860 euros. 35.200 menos 20.200 por el 30%, serían los 4.500 euros que tenéis aquí. El que acabamos de hacer, 60.000 menos 35.200 por el 37%, 9.176 euros. Y en el siguiente tramo llegaría hasta 130.000, pero como esta persona gana 70.000, yo no lo voy a hacer pagar por 130.000 euros, no lo gana, no sería justo para esa persona, ¿vale? A lo mejor para uno que gana un poco dice, sí, sí, cóbrale, si total, con lo que gana, pero no sería justo para esa persona, no sería justo para vosotros si lo ganaseis. Por tanto, lo que hacemos es que este 70.000 lo sustituimos donde pone 130.000 y hacemos 70.000 menos 60.000, pues son 10.000 euros. Esos 10.000 euros tienes que pagar el 45%. Y posteriormente lo que hacemos es que vamos sumando. Es decir, sumamos los 2.365, los 1.860, los 4.500, los 9.176, 176, perdón, los 4.500 y con esto llegáis a los 22.341,5. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se quita esto? Aquí. Seguimos. Bueno, vimos lo que era el IRPF. Aquí lo único que os explicaba es lo que antes estaba hablando de la idea de centralización y descentralización. Es el tipo máximo que aplica según la comunidad autónoma. Veis que hay comunidades autónomas que cobran más, otras comunidades autónomas que cobran menos. La Comunidad de Madrid es la que menos cobra por ese tipo máximo. La Comunidad de Madrid, de forma general, cobra menos impuestos que ninguna comunidad o que cualquier comunidad que la comparemos para cualquier tramo. Es decir, da igual que ganemos poco dinero o que ganemos mucho dinero. Y en el resto de comunidades, lo que veis, pues en Asturias, en Andalucía, en la comunidad catalana, en la comunidad valenciana, ¿cómo se llama esto? En Cantabria, en La Rioja, se cobra más dinero a las rentas más altas. Bueno, aquí os explicaba lo que es el IVA. También tenéis en la actividad, una de las actividades de aula,
que nada, que calculáis unos IVAs y que veáis cómo funciona. El IVA ya sabéis que es un impuesto regresivo, que es un impuesto indirecto, que es un impuesto que se cobra a todo el mundo, independientemente de lo que ganemos. Ganemos mucho o ganemos poco, todos pagamos la misma cantidad de IVA y bueno, y después de todo este rollo que se metió para el cuerpo, lo que empezamos a ver es qué es la desigualdad y renta, que es uno de los grandes objetivos que persigue el Estado a la hora de cobrarnos impuestos. Este punto 4 que tenéis aquí está relacionado o tiene que ver con el punto B de redistribuir la renta y la riqueza dentro de la finalidad de, los impuestos. Saber por qué se pagan, pues bueno, pues al saber por qué se pagan o entender por qué se pagan, lo que tenemos que mirar es que hay gente que gana mucho dinero y gente que gana poco dinero. Como por ejemplo la fotografía esta que tenéis aquí a la derecha, ¿no? Se aprecia claramente, me parece que esto era, la fotografía creo que es de Brasil, ¿no? No sé si es de Brasilia o de Río de Janeiro, no recuerdo la ciudad. Creo recordar que sí, que era de Brasil, es más una fotografía que suele aparecer en muchos libros de economía, donde se ve precisamente esa desigualdad, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda gente viviendo en chabolas, hacinadas, que prácticamente sin ningún tipo de lujo, y a la derecha, a unos metros, simplemente separado por una valla, por un pequeño un muro, tenemos pistas de tenis, tenemos una piscina, tenemos unos balcones súper chulos donde cada uno de estos balcones tiene una piscinita incluida, incrustada, con lo cual está claro que hay gente que vive mucho mejor que otros. Y seguramente, tristemente, lo más normal es que todos estos que viven aquí en Chabolas en algún momento hayan trabajado para que estos que viven en la terracita con esta bañerita o con esta jacuzzi o con esta piscinita que tienen aquí en la terraza, seguramente estos de la izquierda hayan trabajado para ellos y hayan permitido que hayan podido obtener ese dinero, ¿no? Esa riqueza. Por tanto, que yo no me meto, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre os doy un punto de vista total y completamente objetivo. Hay quien piensa que si yo soy el que estoy poniendo el dinero en la economía, me tengo que llevar una parte mayor porque estoy asumiendo el riesgo, y hay quien piensa que no, que sí, vale, sí, estás asumiendo un riesgo, pero estás trabajando con gente, y esa gente es la que te está aportando el dinero que a día de hoy estás ganando, por lo tanto, repártelo. No te quedes con todo el beneficio, reparte de alguna forma esa plusvalía, esa rentabilidad que has obtenido gracias a las personas que han estado trabajando a tu lado. Ya os digo que os doy una visión totalmente objetiva, pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy, lo veremos cuando acabemos el temario de la asignatura, gracias a la globalización y gracias al comercio internacional y gracias a la apertura de los mercados, lo que se ha visto con el sistema capitalista es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Es decir, el beneficio no lo reparten los empresarios, no lo reparten las empresas, se lo quedan. Ese beneficio no llega a los trabajadores, no llega a las personas que están trabajando dentro de las empresas y por tanto la consecuencia es que año tras año se va acumulando ese capital cada vez o siempre, mejor dicho, en las mismas manos y la desigualdad pues llega un momento pues, que se hace notable, ¿no? Que se hace palpable. Es decir, lo que parece que es desigualdad o intuían Karl Marx en su momento cuando veíamos los sistemas socialistas, cuando estudiábamos un poco todo aquello, un poco de pensamiento económico, aunque no profundizamos prácticamente nada, lo que ya intuían que podía pasar, pues 100 años después ha demostrado que efectivamente así es. Es decir, la desigualdad entre los países pobres y los países ricos, pues es tremenda, es enorme, ¿no? Os pongo ahí. La desigualdad es el mayor desafío de nuestro tiempo y no solamente la referida a las diferencias de vida entre países ricos y países pobres del mundo. Los niveles de desigualdad se han ampliado significativamente en los últimos 30 años en casi todos los países desarrollados. Aquí falta una C, perdonadme, ¿vale? En casi todos los países desarrollados. Y lo han hecho aún más con la crisis económica, alcanzando niveles desconocidos desde la década de 1930. Fijaros, lo que está sucediendo a día de hoy todavía está sin estudiar. O sea, es todo lo que salen hablando economistas, todo lo que salimos hablando en la tele, todo lo que sale hablando sobre el coronavirus, sobre la pandemia, sobre la crisis del capitalismo. Es decir, ya nos aventuramos a meternos pues bueno, en especulaciones sobre lo que va a pasar de hoy en adelante. No hace más que ahondar en todas estas cosas que ya se llevan viendo en estos últimos años. Em, Sí que es cierto que los niveles de desigualdad cada vez son más altos, cada vez son más grandes. Lo que tenemos que terminar de entender o lo que tenemos que terminar de tener
claro es cómo va a afectar esta pandemia al desarrollo de los sistemas económicos que hasta el día de hoy hemos estado manejando. Pero sí que es cierto que uno de los grandes problemas que derivan del uso del sistema capitalista, una economía de mercado capitalista con intervención del Estado, es la gran desigualdad que se produce no solamente entre países, sino dentro del mismo país, ¿no? Fijaros, en España uno de los grandes motivos de la desigualdad lo encontramos en el alto nivel de desempleo y los recortes en gastos sociales que perjudicó a los grupos con menores ingresos. Está claro que si tenemos un desempleo, desde la crisis del 2008 llegamos a alcanzar hasta un 25% de desempleo. Es una de cada cuatro personas en edad, en población activa. Pero es que representado sobre la población total es una burrada, ¿sabes? Es muchísimo. Con lo cual, esas personas que están sin trabajo, de alguna forma les pagamos prestaciones sociales. Si le pagamos una prestación social, una prestación por desempleo, simplemente porque tiene familia, porque tiene hijos, porque tiene que seguir consumiendo, porque tiene que mantener a esa familia, porque tiene que mantener esos gastos, significará que otra persona que está trabajando tendrá menos bienes públicos, tendrá menos prestaciones que pueda recibir del Estado. Simplemente porque uno está sin trabajo, el Estado no es capaz de generar empleo, las empresas no son capaces de generar empleo, no se construyen, no se crean los incentivos adecuados, las expectativas económicas son malas, por tanto, lo que termina sucediendo es que dentro de nuestro país hay personas que siguen manteniendo su empleo, su trabajo, que tampoco es que, qué bien vivo, es que vivo de maravilla, no, no, simplemente tengo mi trabajo, tengo mi empleo comparado con aquellos que no tienen trabajo, que no tienen empleo y que están cobrando incluso rentas de inserción, pues está claro que el nivel de desigualdad es brutal entre ellos, es muchísimo. A lo mejor estamos hablando de un salario normal y corriente de 1.200, 1.400, 1.500 euros netos, con el que, bueno, con el que te defiendes, y luego tienes unas rentas mínimas de 400, 450 euros porque no puedes acceder a más prestaciones, ya se ha agotado la prestación por desempleo, no te corresponden más ayudas, con lo cual estamos hablando de 1.000 euros de diferencia. Es decir, unas familias se pueden comprar determinadas cosas y otras familias pues no van a poder comprar prácticamente más allá de la alimentación necesaria para llegar a fin de mes y poco más. Claro, con las consecuencias que tiene eso para todo lo demás. Es decir, es una economía que no invierte en otra cosa que no sea alimentación. Total, pues, nadie me lo va a comprar. ¿Entendéis? Por eso la desigualdad es un problema, no solamente a nivel social, sino a nivel de economía, a nivel de crecimiento, a nivel de consumo, a nivel de estar mejor, de vivir mejor y de tener una mejor calidad de vida. Os pongo que también se debe a la devaluación salarial entre los que tienen trabajo y especialmente en aquellos que cobran menos, donde apenas existen subidas salariales y el trabajo creado es de carácter temporal o parcial. Esa es otra, ¿no? Fijaros que simplemente el mercado laboral, que es algo que también estudiaremos posteriormente, creo que es el siguiente tema, si no es el siguiente, este es el tema 9, sí, el tema 10 y el tema 11. He ajustado y he quitado un tema del temario. En el mercado laboral veremos que hay gente que gana muchísimo dinero y hay gente que gana poco dinero. No sé si recientemente habéis visto en el caso del fútbol, no solamente que ha suspendido la liga, menos mal que el sentido común al final pues termina imperando por encima de todas las cosas. Vosotros estáis en casa y el fútbol no se puede suspender. Pues, en un colegio juntamos a 1.000 personas, en un estadio de fútbol podemos llegar a juntar a 70.000 personas, con lo cual, en fin, pues eso, que al final el sentido común es el menos común de los sentidos. Eh, Dentro a la comparativa que os quería llegar es que, claro, el salario que gana un futbolista no es ni mucho menos el salario que puede ganar cualquier otra persona trabajando en cualquier empresa. Incluso siendo una persona importante, tiene un puesto de responsabilidad, siendo un gerente y ganando una cantidad indecente de dinero. El dinero que gana un futbolista es mucho mayor. Es decir, en este caso vemos que también se producen desigualdades, ¿no? Incluso con toda esta crisis del coronavirus se han propuesto los ERTES. Y en un sitio donde se ha propuesto el ERTE, ¿cómo se llama? Los expedientes de regulación temporal de empleo, ha sido a los futbolistas. Ganar una cantidad enorme de dinero. Con lo cual, simplemente plantearles un mes de no cobrar ese sueldo pues, es un alivio brutal, no solamente para la economía del club, sino para la economía en general, ¿no? Es decir, no tener que pagar esos salarios al final alivia de alguna forma. Claro, simplemente lo estoy utilizando como ejemplo de la desigualdad que se produce entre unos trabajos y otros.
no lo estoy justificando, ¿sabes? El ERTE no justifica para nada esto que estamos hablando de la desigualdad. Simplemente es una consecuencia que a día de hoy estamos viendo como consecuencia de la crisis que estamos teniendo por el coronavirus. Un tema que luego cuando veamos en el tema siguiente el mercado laboral, veremos ejemplos y veremos cosas, ¿vale? Redistribución de la renta por parte del Estado. Vamos a ver la diferencia entre lo que es justo y lo que es eficiente. Parece una clase de coco, ¿no? Parece una clase de esto es justo, esto es eficiente. Bueno, algo que ¿cómo os podría decir? Como tenéis en ese dibujo, algo que en esencia podría ser relativamente sencillo de explicar, es sumamente complicado de llevar a la práctica. Es muy, muy, muy difícil generar igualdad y equidad a partes iguales cuando estamos hablando de economía y cuando estamos metiendo el dinero de por medio. En este dibujo que tenéis aquí, eh, tenemos a la derecha, a la izquierda, mejor dicho, a ver si me sale el ratón, aquí lo tenéis. Tenemos a la izquierda todo esto. Esto sería la idea de igualdad, ¿veis? A cada persona le hemos dado una caja para ver un partido por encima de una valla. ¿Qué ocurre? Que al primero la caja le sobra, es lo suficientemente alto y no necesitaría esta caja para poder ver ese partido. El segundo está bien, con una segunda caja estaría mejor, pero es que el que tenemos aquí no llega. Es imposible que vea el partido, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que haría el Estado? Pues lo que haría el Estado, fijaros que a cada uno le está dando lo que le corresponde, es decir, eso sería lo justo. Pero esta idea de justicia, en este caso, choca un poco con ese reparto o con esa distribución equitativa, por decirlo de alguna forma, de la renta. ¿Qué es lo que haríamos entonces? Cogeríamos esta caja que le sobra a este, se la daríamos al más pequeño y de esa forma todos estarían al mismo nivel, ¿veis? Todos estarían aquí al mismo nivel viendo el partido de fútbol. Esto que os digo que en esencia parece sencillo, parece fácil, que no parece que tenga una complicación muy grande, a la hora de llevarlo a la práctica, pues resulta tremendamente complicado, ¿vale? Fijaros, os pongo ahí que el Estado contribuye a la equidad mediante la transferencia de ayudas a los ciudadanos, proporciona servicios como la educación, la sanidad, garantiza la igualdad de oportunidades educativas y una asistencia sanitaria para todos. Es decir, intenta ser equitativo. Pero claro, en ese intento por ser equitativo, quizás estamos perdiendo eficiencia. A ver si me explico esto. Entre todos intentamos pagar un sistema educativo, entre todos intentamos pagar un sistema sanitario. Independientemente del coste que me genere, lo vamos a hacer pagar o se lo vamos a cobrar a todos los ciudadanos por igual, ¿vale? Por tanto, como no hay un incentivo económico detrás, sino que lo que intentamos hacer es dar esa sanidad y esa educación a todos por igual, se puede perder un poco, se puede perder de vista la idea de eficiencia, ¿vale? La idea de eficiencia en el sistema educativo la defendemos bajo el concepto que todos tenéis las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo y al tener las mismas oportunidades de acceso y al tener todos las mismas posibilidades de desarrollados, lo que estamos dando es dotando de eficiencia al sistema. No estamos dejando fuera del sistema educativo a los a los mejores, ¿no? Con lo cual, el día de mañana, eso puede revertir en eficiencia para todos. Como los mejores han quedado dentro del sistema educativo, los mejores son, por decirlo de alguna forma, los que tiran del carro, los que generan beneficios, los que hacen que las cosas vayan mejor, por tanto, estamos generando eficiencias. Pero claro, puede llegar alguien y puede decirme, pero hombre, alma de cántaro, ¿no te das cuenta que en el sistema educativo lo que estamos haciendo es perder dinero? Hay gente que no aprovecha esas oportunidades que le da el sistema. Es decir, llenamos las aulas con gente que no quiere estar ahí. Pues mira, lo que tendríamos que hacer es quitamos el sistema educativo, no lo damos como servicio público y que el que quiera ir al colegio, que se lo pague y que se lo financie y que de alguna forma lo que haya dentro del sistema educativo sea la gente que realmente quiere estar. Como idea está bien, ¿no? Incluso se podría comprar. Pero claro, ¿qué sucede con todos aquellos que no tienen recursos para pagarse los estudios? Los dejamos fuera del sistema. ¿Entendéis? ¿Cómo se empieza a producir esa diferencia entre lo que es justo, entre lo que es equitativo, entre lo que es eficiente, ¿vale? De alguna forma, lo que trata de hacer el Estado es dar a cada uno lo que le corresponde
pero manteniendo o justificando de alguna forma la idea de equidad, ¿vale? Fijaros que en este caso, lo que os digo, a la izquierda tendríamos lo que sería justo, ¿no? Es decir, para todos lo mismo. Pero en este otro lado tenemos la idea de equidad. Es lo que sería, pero equidad porque cada uno al final cumple con su objetivo. Es decir, esta idea de equidad es la que cumpliría con aquellas personas que no tienen recursos. Le quitamos los recursos al que tiene mucho dentro del sistema educativo y se los damos al que no tiene para que tenga la misma igualdad de oportunidades y conseguir las mismas cosas que aquellas otras personas que no podrían conseguirlas simplemente porque no tienen esos recursos, ¿vale? ¿Qué hace entonces el Estado? Pues lo que os digo, a través de los impuestos, donde el Estado trata de recaudar más impuestos en aquellas personas y empresas que más dinero ganan, como es el caso del IRPF de forma progresiva y el impuesto de sociedades de forma proporcional. Esto aquí sí me meto, ¿vale? Pero porque simplemente es puramente objetivo. Es decir, el IRPF de forma progresiva es de lo más justo que podamos encontrar. Además, aquí pagamos por tramos, todos pagamos los mismos tramos y si ganamos más, no te queda más remedio que pagar más dinero. ¿Qué sucede? Que muchas veces una persona pues, que tiene su empresa, tiene su dinero, luego le puede interesar dejar de ser empresario, dejar de ser autónomo, es decir, dejar de pagar ese 40, ese 42, ese 47, ese 49% que pagas porque ganas una buena cantidad de dinero, porque tienes una cifra importante de renta, te puede interesar dejar de ganar dejar de ganar, te puede interesar dejar de ser autónomo o dejar de ser empresario y decir, me voy a constituir como empresa. ¿Por qué? Porque voy a pagar el 25% de impuestos. Yo no estoy diciendo ni que sea una triquiñuela ni nada de nada. Simplemente es algo que está ahí, es algo que existe y es algo que nos permite nuestra economía. De alguna forma lo podemos ver como un incentivo a que las empresas se hagan grandes. Es decir, eres un autónomo, te va bien, venga, lánzate a la empresa privada. Monta una empresa, constitúyete como forma jurídica. Que, fíjate, si te va bien, pues puedes contratar gente, tienes más ventajas y una de ellas es esta, vas a pagar menos impuestos. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues es lo que os digo, es una oportunidad que tienen determinadas personas para no pagar todos aquellos impuestos que deberían de pagar. Por tanto, chicos, más o menos tiene que quedar claro que el Estado a la hora de recaudar esos impuestos, pues tiene que jugar con estos dos factores, ¿vale? Con lo que es equitativo y con lo que es un reparto justo, ¿no? Un reparto eh, de igualdad. Claro, lo que os digo, ¿por qué me tienen que quitar impuestos a mí si yo no quiero tener hijos y le tengo que pagar a una persona que vaya a dar a luz en un hospital público? ¿Por qué? Si yo no quiero tener hijos. Bueno, vale, pero entre todos nos hemos puesto de acuerdo, de alguna forma hemos acordado desde el punto de vista de sociedad, pues de alguna forma repartir esos gastos entre todos, ¿no? O si yo quiero llevar a mi hijo a un instituto privado, ¿por qué tengo que pagar mis impuestos para el instituto público? Más de lo mismo. O si quiero tener una sanidad privada, porque no quiero tener lista de espera en un hospital o en un especialista, porque tengo que pagar mis impuestos a la pública. ¿Veis? Todo este tipo de cosas son decisiones que forman parte del Estado y tienen que ver con la idea de justicia y equidad. Es decir, dar a cada uno lo que le corresponde y, por otro lado, no perder de vista la idea de ser eficientes, ¿vale? Es lo que os pongo aquí, el gasto público, lo que hace el Estado es contribuir a ese reparto, a esas ayudas, intentar quitar la caja a este para dársela a este. Y por otro lado, a través de los impuestos, pues también intentamos quitarle más dinero al que más tiene para dárselo al que realmente lo necesita. Y bueno, pues no de las grandes dudas, pero sí que es cierto que una de las grandes preguntas o uno de los grandes interrogantes que nos hacemos todos, o simplemente siempre continuamente estamos pensando, es que pagamos muchos impuestos. Claro, paguemos mucho o paguemos poco, el hecho de pagar impuestos te parece siempre excesivo, ¿no? Es decir, es mi sueldo, es mi dinero, yo lo quiero para mí. Pues, en España, igual que en cualquier otro país, pues existe pues una relación que lo que mide es la presión fiscal. En economía ya lo veis, chicos, y funciona exactamente igual que en otras asignaturas. No es una fórmula, no os tenéis que aprender una fórmula. Esto lo único que mide es, si entendéis lo que estás haciendo, es una relación.
¿Cómo sé si estoy pagando muchos o pocos impuestos? Pues leche, lo único que tienes que mirar es, en el caso de un estado, lo que ingresa por impuestos y cotizaciones sociales, es decir, cuánto dinero le estoy quitando a la gente por impuestos en función del PIB. ¿Y por qué el PIB? Porque el PIB hemos visto que mide la producción, mide la renta, mide el gasto, mide lo que se produce en una economía en un periodo determinado. Por tanto, cuanto mayor sea el dinero que recaudo en función de lo que se ha producido, mayor presión fiscal. Y cuanto menor, menor presión fiscal. Fijaros, este año no lo vemos, el año que viene sí se ve en economía, en primero de bachillerato. Tú la presión fiscal de una persona, ¿cómo la vas a medir? Pues quizás hasta tiene más sentido ver esa este año aquí en economía, en cuarto de la ESO, que verla en primero de bachillerato. Pero bueno, a una persona, ¿cómo vas a medir la presión fiscal? Pues lo que voy a hacer es, ¿cuánto pago por IVA? ¿Cuánto pago por IRPF? ¿Cuánto pago por cotizaciones a la seguridad social? Yo qué sé, imagínate, pago 10.000 euros al año. ¿Cuánto he ganado? 30.000 euros. ¿O cuánto debería de ganar mi salario bruto? 30.000 euros. Pues ya sé que un tercio, es decir, 1 euro de cada tres que gano, lo tengo que pagar en impuestos. Pues aquí es algo parecido, pero lo hacemos a nivel global de la economía, ¿no? A nivel macro. Lo que hacemos es que sumamos todos los impuestos que recibe el Estado y los dividimos entre el PIB que ha generado la economía en ese momento. Por tanto, aquí tenéis en el numerador se incluyen la parte de arriba, los pagos por cotizaciones a la seguridad social y todos los impuestos que constituyen los ingresos fiscales, tanto a escala nacional como autonómica y municipal. Y en el siguiente gráfico, que aquí he puesto el gráfico de la izquierda, en este, vamos a ver la presión fiscal que aguanta un español medio. Simplemente para que veáis si pagamos mucho o pagamos pocos impuestos. Y nos llevamos la sorpresa, fijaros, tengo que desplazar incluso esto porque no aparece España, estamos ahí abajo, un poquito por encima del Chipre. Este dato es del 2018, es decir, faltaría solamente el 2019, con lo cual no cambia mucho la fotografía. Y resulta que nos damos cuenta que la presión fiscal que soportamos en España está muy por debajo de la de otros países. Esa es la eterna charla que tengo con vosotros y siempre se genera un debate en clase pues, que es interesante de tener. Es chulo, aquí me falta vuestro feedback, me falta vuestra retroalimentación. ¿Por qué? Mirad, normalmente lo que vosotros me decís en clase es que hay otros países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Austria, la verdad que todos los que tenéis por encima siempre me decís, Finlandia, siempre me decís, ya, pero es que ellos ganan más que nosotros. Claro, pero el porcentaje que calculamos de impuestos es un porcentaje, ¿vale? Me da igual que ganen mucho o que ganen poco, es decir, les voy a cobrar ese porcentaje de impuestos, ¿sí? Es decir, esto es lo que se queda el Estado sobre lo que genera la economía. Fijaros, en Francia casi se queda la mitad. En España nos quedamos un poquito más de un tercio, es decir, nos quedamos un poquito más del 35%, pero es que en Francia casi se queda en el 50%. ¿Qué diferencia hay? Fijaros, si yo esto posteriormente me lo llevo a sueldos netos, es decir, cojo los sueldos brutos y cojo los sueldos netos, de acuerdo que en Francia son más altos, pero la presión fiscal también es más alta, con lo cual llega un momento que más o menos ese neto que nos queda, de forma equitativa, más o menos es lo mismo, ¿vale? Y esto también ayuda a explicar por qué, por ejemplo, en Francia tienen precios más altos que en España. Fijaros, en Francia, o en Bélgica, en Dinamarca, en Suecia, e incluso en Finlandia, tienen cubiertos determinados aspectos de su bienestar social, por digámoslo de alguna forma, que aquí en España no tenemos. Hace poco, no relativamente mucho, os lo pondré el texto simplemente para que lo tengáis, para que lo leáis. En países como Dinamarca o en países como Finlandia, no es por la leyenda de los países nórdicos, es porque es verdad. Tienen cubiertas una serie de cosas, tienen cubiertos una serie de gastos que nosotros no tenemos cubiertos. Por ejemplo, en España, en Madrid, hasta hace unos años, cuando nacía un niño, pues primero teníamos la ayuda del gobierno, unos 2.400 euros, y luego teníamos una ayuda de la Comunidad de Madrid que podía llegar hasta los 3.000 euros. Es decir, te ibas casi a 5.400 euros por el nacimiento de un hijo. Y ya está, y a volar, ¿vale? Y luego, si los dos padres trabajan y tú tienes que meter a tu hijo a una guardería, pues resulta que te dan 100 euros al mes por la guardería de ese niño. 100 por 11, que hay un mes de vacaciones, ¿vale? Son 1.100 euros durante los 3 primeros años. Y ya está, y no se reciben más ayudas. Podemos estar hablando, en total, si todo va bien,
todo lo recibes, pues hemos estado hablando de unos 7.000, 8.000 euros. ¿Qué dices tú? Pues no es moco de pavo. Bueno, pues es dinero que hemos pagado por impuestos y recibimos esa prestación a cambio. ¿Qué sucede en países como, por ejemplo, Dinamarca? Que es donde estuve haciendo el estudio, donde estuve mirando qué es lo que tienen ellos frente a lo que no tenemos nosotros. Por ejemplo, tienen una baja por maternidad de 2 años. Luego tienen, pueden ajustar sin ningún problema, sin una repercusión en su trabajo, ni dejamos a la mujer fuera del mercado laboral, nada de eso. Durante 2 años tienen como un ajuste entre lo que es su jornada laboral y el cuidado de sus hijos. De manera que pueden llevarlos a la guardería, los pueden retirar, los quieren dejar 3 horas, pues el resto estás trabajando. Si lo quieres dejar más tiempo, es decir, tienen plena libertad para poder hacer, ajustar su tiempo y hacer una conciliación familiar real entre lo que ellos consideran que necesitan y lo que pueden aportar a la empresa, ¿vale? ¿Qué más cosas tienen? Pues vosotros seguís creciendo, os vais haciendo mayores y resulta que toda la enseñanza primaria, toda la enseñanza secundaria, el bachillerato, incluso la universidad, lo tenéis cubierto. Recibís ayudas todos los años. Los libros los tenéis cubiertos. Recibís ayuda incluso, no por manutención, recibís ayuda pues, os tenéis que ir a una residencia de estudiantes, os tenéis que ir fuera, recibís ayudas. Aquí en España también las dan, pero no se las dan a todo el mundo. Allí sí. Allí se la dan a todo el mundo, siempre que esté justificado, claro. ¿Qué me quiero ir? Ya, bueno, justifícamelo. ¿Por qué te quieres ir allí? Es que es el único sitio donde se puede estudiar y yo vivo en la otra punta, en la Conchinchina. Vale, venga, sí, te lo compro. Pero si no, no, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas las tienen cubiertas. Es decir, te pones a sumar, a sumar, a sumar, aquí te dan 10.000, pero es que a lo mejor allí les están dando a lo largo de toda su vida educativa 25.000, 28.000, 30.000, les están dando 3 veces más por estudiante. Entonces, eso, si lo miráis, si lo comparáis a nivel de presión fiscal, a nivel de impuestos, ya empezáis a entender por qué esta presión fiscal que tengo aquí, que es más baja, y esta que tengo aquí, que es más alta, se puede empezar a entender esa diferencia de salarios, que al final en un sitio me cobran más, en otro me cobran menos por impuestos y más o menos tienden a igualarse. Pero ¿qué sucede? Ya lo que os quería explicar con los precios, que si yo en España me quitan un 35% de impuestos y tengo menos cosas cubiertas, ese dinero que tengo lo necesito para comprar más cosas, ¿vale? Mientras que en Francia pago más impuestos, pero el dinero que me queda lo necesito para comprar menos cosas. Por tanto, en Francia lo que termina por suceder es, de alguna forma, justificamos que los precios de sus cosas sean un poquito más altos que los precios de las cosas que tenemos aquí en España, ¿vale? Simplemente por esa diferencia, por ese ajuste que se produce entre sus salarios y además, no solamente por ese ajuste que se produce entre sus salarios, sino por ese gasto que tenemos que hacer, por ese consumo que tenemos que hacer de determinadas cosas. Aquí en España lo tenemos que destinar a más usos, mientras que en Francia lo destinan a menos usos, simplemente porque tienen cubiertas otras cosas, ¿vale? Y luego, por otro lado, aparte de explicar la fotografía presente, y ya con esto acabo, chicos, no os aburro más, tenéis la evolución que tenemos en España y por qué pensamos o por qué tenemos en la cabeza metido que pagamos muchos impuestos. Fijaros, en el año 1978 la presión fiscal en España era de un 21,5%, es decir, 2 de cada 10 euros los destinábamos a pagar impuestos. Y resulta que con la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, resulta que con todo el crecimiento que tuvimos gracias a la construcción en los 90 y hasta el 2008, hasta la crisis, se va produciendo un aumento de los impuestos, ¿vale? Hasta que llega un momento, aquí tenemos como consecuencia de la crisis, baja la presión fiscal en España, tenemos los gobiernos de izquierdas y luego posteriormente, aunque haya bajado la presión, luego ellos mismos la vuelven a incrementar, ¿eh? Que aquí no estoy, ya sabéis que yo no barro ni para izquierda ni para la derecha, simplemente pongo los datos tal y como son. Aquí posteriormente vuelve a crecer esa presión fiscal y volvemos otra vez a niveles previos a la crisis del 2008, ¿vale? Por tanto, ¿pagamos mucho o poco en España? Pues si nos comparamos con otros países miembros de la Unión Europea, pagamos poco. Incluso pagamos menos que la eurozona y menos que la media de la Unión Europea de los 28 países, ¿vale? La eurozona son 18, los países miembros son 28. Esto lo veremos también cuando lleguemos al tema 11. Veremos cuál es la diferencia entre estas dos cosas, ¿vale? Y pues eso, ya nos estamos acercando a los niveles anteriores, ¿vale? Pero estamos por debajo de lo que se pagaría
comparado con otros países de la Unión Europea. ¿Por qué pensamos que pagamos mucho? Bueno, pues la historia es reciente. Solamente han pasado 40 años. Es decir, la gente ha visto es que cuál es la presión fiscal que se ha producido sobre su nómina, ¿no? Sobre su sueldo. Es decir, una persona que con 20 años empezó a trabajar en el 78, ahora en el 2018 tendría 40 años más, tendría 60. Habrá visto que su nómina la han ido pegando hachazo tras hachazo todos los años, o lo que él considera un hachazo. Donde aquí tenía una presión fiscal del 21, aquí tengo una presión fiscal del 35. Y dices, leche, la presión fiscal en España es muy fuerte. Claro, si hablamos de esta evolución, sí que lo es. Bueno, no os aburro más, chicos. Lo dejo aquí. Ya veis que es un punto fundamentalmente teórico. Es un punto pues, que pide a gritos pues, un texto para estudiarlo, para mirarlo, para saber lo que es esto de la desigualdad y renta, qué es esto de la presión fiscal, si pagamos mucho o poco, qué es esto de la justicia, de la equidad, de la igualdad. Y bueno, simplemente que entendáis que uno de los grandes retos que tiene nuestra economía a día de hoy es luchar contra esa desigualdad que ha generado el sistema capitalista, esa economía de mercado con intervención del Estado, pues prácticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Pues lo corto aquí, haré otro vídeo para el punto 5 y ya con eso acabaríamos este tema 9. Y luego posteriormente haré otro vídeo para explicaros cómo funciona la actividad práctica obligatoria y todo eso pues tranquilamente lo dejo para recoger después de Semana Santa. No lo pondré justo después de Semana Santa, lo pondré para el viernes después de Semana Santa. Lo queréis trabajar en Semana Santa, up to you. Y si no, lo queréis trabajar después de Semana Santa porque las vacaciones son para descansar, lo respeto perfectamente y tenéis tiempo para poder entregarlo, ¿vale? Nada chicos, corto aquí. Hasta luego, que tengáis buena tarde, semana. Hasta luego.